Buenos días, mi nombre es Oscar García. A continuación, una exposición sobre patrones de diseño. Bueno, el primer patrón que voy a exponer es el facade. em, Significa una fachada. ¿Cómo funcionan? En este caso, yo hice una clase llamada Mail que tiene unas características para su configuración. Tiene unos atributos como que el servidor, los puertos, el destino, de dónde va el correo y el mensaje. Y tiene un método que se llama enviar. Y en la clase registro genera un registro del mail enviado y tiene fecha, de quién, para quién y el asunto. Y tiene un método que se llama registrar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de este diseño? Lo que hace es crear una fachada más sencilla para que el cliente no tenga que entrar tan a fondo en estas clases. Entonces yo creo una fachada que se llama envíos, donde solamente se recibe el atributo de destino y el mensaje. Y ya él internamente ha creado un, un objeto de tipo mail y le ha ingresado los parámetros necesarios y ha enviado y crea un objeto de tipo registro y también le ha creado los parámetros. Y tenemos el procedimiento de enviar y de registrar. Entonces para la persona o para el cliente que va a consumir esta clase va a ser mucho más sencilla porque solo va a tener que pasarle parámetros de destino y mensaje y ya la fachada se encarga de hacer el resto utilizando estas dos clases. Entonces el cliente como tal no tiene que conocer a fondo la clase main ni la clase registro. La clase observer, esa clase sirve para que otras clases conozcan los cambios de estados. Entonces yo la adapté a... tengo una clase que es el sujeto, que sería el inbox. Esta clase que me permite hacer añadir observadores, eliminar observadores o notificar. Entonces inbox, digamos que para un cliente de correo. Aquí tengo el sujeto concreto, que es el que tiene cantidad de mensajes que tiene, una clase que me va controlando la cantidad de mensajes nuevos que tengo. Entonces aquí puedo obtenerlos o cambiar la cantidad de mensajes. También tengo una clase observador. Aquí defino el método de cómo me va a actualizar. Entonces él me va a ir actualizando la cantidad. Y esa clase la usa el observador concreto, que lo que me va a hacer es tener un atributo de la cantidad de correos nuevos. Y tiene un método que lo que hace es mostrar los nuevos. Entonces con esta clase, con este tipo de diseño yo puedo estar observando el estado de la clase inbox y cada vez que haya un cambio mostrar un mensaje con la clase eh, con observador cliente. Bueno, el método builder. Este método lo que hace es tener una clase general, digámoslo así. Entonces yo tengo una clase de producto portátil donde le tengo los atributos de marca, referencia, procesador, memoria y disco. Y tengo los métodos para crear la marca, la referencia, el procesador, la memoria y el disco. Para obtener las marcas, referencia, procesador, memoria y disco. Aparte, tengo ya unos como productos concretos o unas clases concretas. Entonces, este constructor concreto es para crear portátiles tipo Lenovo. Entonces, este tiene métodos de retornar y tiene los métodos de construir un Lenovo. Entonces, le paso la marca, la referencia, el procesador, la memoria y el disco duro. Él ya está definido así. Y también tengo otro constructor para el portátil Toshiba, donde lo que va a retornar es un objeto portátil, pero ya le tengo definida los constructores de la marca, la referencia, el procesador, la memoria y el disco. Estas clases se extienden de la clase portátil. Y lo que tengo es un director
que tiene el constructor para construir un portátil, que usa esta clase que tiene los constructores de cada parte y me va a retornar el portátil. Entonces realmente lo que hace el cliente es solamente usar, solamente conoce esta clase director, que es con la que él se entiende, y lo que hace es un ejemplo. Voy a crear un portátil, entonces voy a crear un objeto de tipo portátil, pero le paso como parámetro que es un portátil tipo Lenovo. Y ya la estructura interna de las clases sabe que va a crear este tipo de portátil concreto. O si yo quiero crear un portátil, pues lo mismo uso un objeto de clase portátil, pero le digo que es de clase portátil Toshiba y él ya me va a traer automáticamente la creación de este. Entonces lo que hace esta clase es usar constructores para facilitar la creación de objetos. El método composite. Este método sirve para como unas estructuras de tipo árbol. eh, digamos en este yo qué hice, yo creé una clase de inventario empresa que tiene em, unos métodos, que este es saber el valor, saber el disponible, y aparte este puede agregar clases de objetos de tipo bodega y remover objetos de tipo bodega, que sería el inventario de la empresa puede tener unas bodegas. Ahora, la bodega tiene aparte, tiene unos parámetros, el nombre, y tiene los métodos de valor, el disponible, igual que el inventario de la empresa, y aparte puede agregar cajas, agregar productos o agregar stand y remover cajas, remover productos, remover stand. Entonces una bodega puede contener tanto objetos de tipo caja, de tipo producto, de tipo stand. Aquí el stand pues tiene su atributo personalizado que es la sección, pero tiene los mismos métodos de valor y disponible, y el stand como tal puede tener objetos de tipo caja o objetos de tipo producto. Las cajas tienen un atributo personalizado que es el lote y tienen objetos de tipo producto. Y el producto sería como el último objeto raíz, que este objeto no contiene otros objetos y tiene sus parámetros, sus atributos personalizados, que es el lote y la referencia, y tiene su método de valor disponible. Entonces todos tienen el mismo método de valor disponible, pero se puede usar las jerarquías. Entonces mediante este modelo vamos usando como en cascada y trayendo los atributos de los hijos de cada objeto de cada clase. El método decorator. Este método se usa para no extender completamente de otra clase, sino se usa para aplicar cierto método de una clase en otra. Entonces, em, ¿cuál es mi ejemplo? Mi ejemplo es que tengo un decorator que se llama autocompletar, que tiene el método que se llama autocompletar. Tengo que tener una clase decorator para agregar el componente al que le voy a aplicar el decorator y la operación que voy a hacer. Tengo un componente el cual puede hacer una operación y tengo en este caso una clase o un objeto de tipo combo box que tiene también sus propias operaciones. Entonces con esto ¿qué puedo hacer? Yo con esto lo que puedo hacer es agregarle al combo box específico, a un combo box específico, la opción de autocompletar, que la tiene las clases decorator, completar. Más no voy a agregar que todos los objetos de tipo combo box tengan esta opción o extiendan con todas las opciones que tenga decorator, sino solamente un objeto específico combo box puede
o tendría acceso al método decorator de autocompletar. El método template. En el método template lo que hacemos es tener, como su nombre le dice, un template o un diseño base, donde hay una clase abstracta con las características generales y hay una clase concreta que extiende de las clases abstractas. Entonces, en el template yo tengo la clase abstracta movimientos, donde tengo un número de movimiento, un tipo de movimiento, una fecha y una cantidad, la cual la van a tener también las subclases. Y aparte tengo los métodos de registrar y el saldo, de obtener o calcular el saldo. Esta es una clase abstracta. Y tengo unas clases concretas que van a extender de la clase abstracta y es, digamos, dos tipos de movimiento, que sería la venta, que tendría ya sus características personalizadas, que sería el valor de la venta y el impuesto, un ejemplo. Y tendría un método que sería descontar para que descuente el inventario. Y el traslado tendría los atributos de origen y destino para un traslado y tendría los métodos o de descontar o de aumentar dependiendo del tipo de traslado, si es de ingreso o de salida. Entonces lo que hace esto es las clases concretas extienden de la clase abstracta, que es la general, y el cliente no va a conocer a profundidad eh, las clases abstractas, las clases concretas, perdón. El iterator, eh, este tipo se usa más que todo para el recorrer un conjunto de objetos. Entonces, en este caso, pues yo tengo un objeto que contiene objetos. Entonces el objeto bodega tiene artículos. Y el objeto artículos, pues tiene, es una clase de artículos que tiene unos atributos de código y nombre del artículo. Entonces, como la bodega es contiene un conjunto de arreglos, un arreglo de objetos tipo artículos, entonces tengo que implementar las clases iterator y iterator lista, que es donde agrego la lista a la cual voy a hacer el iterator, y tengo que tener la clase para poder agregar o crear iterator. ¿Qué me hace este iterator? Tiene sus métodos de primero, de siguiente, de actual, del último. Entonces con estas clases y con este método de diseño se usa mucho y se facilita el tema de recorrer arreglos de objetos. El método factory. El método factory es para crear como una fábrica de objetos. Entonces en el del ejemplo del módulo tenemos una creación por default y aquí tenemos para crear una fábrica de figuras con sus métodos create. En el método figura como tal la interfaz lo que tiene es un método para dibujar y al dibujar yo puedo implementar de ya unas subclases más complejas que sería tipo círculo, tipo cuadrado o tipo rectángulo. Entonces con esta fábrica puedo crear cualquier tipo de estos tres figuras usando la clase de figura y pues implementando ya el método específico que se necesite para cada una. Y el método Abstract Factory es como una fábrica de fábricas. Entonces en este ejemplo que va en el módulo, lo que se hace es aparte de extender de la fábrica de figuras, también podemos, digamos, extender de la fábrica de colores. Y esta fábrica de colores a su vez implementa pues los métodos de color rojo, los métodos de color verde y los métodos de color azul. Entonces con esta clase podemos generar una figura que puede extender de cualquiera de estas y también que extienda de cualquiera de estos colores. Bueno, muchísimas gracias.